Es solo un poco de dinero. Al oír esa respuesta, el señor Sujin se puso furioso. Se puso rojo de ira a levantarse del sofá de un salto y pararse frente a su hija mayor. ¿Solo un poquito? ¿Llamas a cientos de millones solo un poquito? ¿Es solo eso? No entiendo por qué le dan tanta importancia. Al ver que su marido estaba a punto de perder el control, Inghorn intervino rápidamente y le frotó suavemente la espalda, tratando de calmarlo. Siempre decepcionas a tu padre, decepcionas a todos una y otra vez, nunca termina. La voz del señor Sujin se suavizó, quizás por la profunda decepción que sentía por su hija mayor, quien debería haber sido la líder, pero resultó incapaz de liderar en absoluto. Por eso tuvo que asignarle ese rol a su otra hija. Sabía muy bien que las comparaciones eran inevitables, pero si no hubiera criado a su hija menor para que se convirtiera en una de las ejecutivas, todo lo que había construido se habría derrumbado. Mamá también está decepcionada, igual que tu papá, dijo Inghorn antes de seguir a su marido escaleras arriba. Papá y mamá no quieren a su hijo más que al otro, pero quizás Pi debería reflexionar sobre por qué te critican tan a menudo. Intrahome siguió a los dos ancianos escaleras arriba. Eso dejó solo a la hija consentida en la sala. Pareció darse cuenta de algo por fin, así que fue a buscar el contrato de arrendamiento del terreno. Una vez que lo encontró, se subió a su coche y se fue. Al día siguiente, ¿dónde están las casas? No veo ni una sola. Hizo sí bajó a la ventanilla y le preguntó al guía, añade otros 200. ¿Estás tratando de engañarme? Entonces, ¿todavía quieres ir a la casa de Hiklau? Parecía que el propietario del coche de lujo no tenía otra opción. Si vuelves a pedir más dinero, llamaré a la policía y haré que te arresten. Mírate, si no estás vendiendo drogas, debes estar consumiéndolas. Esta mirada se llama desnutrición, Jae. Nunca he sido adicto a las drogas porque siempre pago en efectivo, dijo el guía y luego se rió. Parásito asqueroso, eres un loro ruidoso. Hiso sí respondió de inmediato. No soy un loro, ¿en serio? Te maquillas mucho como un loro. La mujer en el coche de lujo respiraba agitadamente, llena de ira. Respirando con tanta dificultad, ¿te está afectando la diabetes? Toma otros 200. El guía tomó el dinero. Ahora llévame a la casa de esa mujer. Sí, Jae Parrot. Temeroso de que le gritaran otra vez, el adolescente de aspecto nervioso aceleró rápidamente su motocicleta muy por delante del auto de lujo. Entonces, ¿esa es la casa que estoy buscando? Jisoo sí salió del auto y lo interrogó. ¿Quieres conocer a Hiklau o no? ¿Y es la misma persona de la foto que te mostré? Sí. Entonces, ¿dónde está el dueño de la casa? Probablemente esté en el arrozal. El guía miró a izquierda y derecha. ¿Y qué hace ella ahí? Bueno, Jae, es granjera. Si no está en el campo, ¿dónde más estaría? Al escuchar esto, Jisoo sí se preguntó si venir aquí a negociar el contrato nuevamente fue la decisión correcta o un gran error. Ve a buscarla para mí, está bien, pero quiero otros 200. ¿Estás realmente hambriento de dinero? Entonces ve a buscar a Hiklau tú misma. El adolescente de aspecto nervioso actuó como si estuviera a punto de irse. Espera, espera. Uf, bien. Serán 400. Ahora date prisa y tráemela. Ahora mismo. Pagar. Aquí. Sun Hindra intentó calmarse. Le entregó los billetes rojos. Espera un momento, Jai Parrot. El adolescente dijo antes de acelerar su motocicleta y alejarse a toda velocidad. Mientras esperaba encontrarse con el dueño de casa, Jisoo sí se acercó y se sentó en un diván de bambú observando su entorno. La casa tradicional tailandesa era sombreada, fresca y limpia, pero ella sabía que nunca podría vivir en un lugar como ese. ¿Por qué me miras fijamente, gallina loca? Cerca de la cama de bambú, un pollo grande estaba atrapado dentro de un gallinero de bambú, mirando con curiosidad al extraño. Oye, ¿qué buscas?
¿Una espada sagrada? Oh sí, dijo con las manos en las caderas, mientras le mordía el pollo. Ahí está, jefe, esa es Japarrot, es la que te busca, y ahora está a punto de comer pollo, ve a donde quieras, gracias. Antes de mostrarse, Klaukawi o Clau levantó ambos brazos para oler sus axilas, solo para asegurarse de que no oliera mal. Cuando los niños del vecindario vinieron a buscarla, ella estaba esparciendo fertilizante en los arrozales. Tras comprobar que no había ningún olor desagradable, entró en su jardín. Por fin llegaste. Deberías entrenar mejor a tu gallina. Aún no había recuperado el aliento cuando la mujer de alta sociedad la regañó. ¿Qué te hizo, Jo? Oh, entonces su nombre es Jo. ¿Qué te hizo? Me miró fijamente. Esta vez la dueña de Jo parecía confundida como si tuviera preguntas. Es solo una gallina. ¿Por qué alguien discutirá con una gallina? Entonces, ¿por qué viniste aquí para verte acerca de...? La mujer de alta sociedad parecía torpe e insegura sobre el contrato de arrendamiento.